Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de mi mejoramiento personal, que es vuestro mejoramiento personal. Ha habido algún error, pero creo que está subsanado y me escucháis perfectamente y me veis perfectamente. Por lo tanto, vamos a comenzar esta nueva conferencia muy interesante, sumamente interesante, daría para tirarnos horas, titulada Falta de empatía. ¿Soy yo o son ellos? Esta falta de empatía, ¿a qué nos referimos? Muy bien. Como siempre, vamos a definir la palabra clave en esta conferencia, que se trata de la palabra empatía. Para ello, obviamente, he ido a un diccionario sencillo para encontrar cómo la define, para poder empezar esta conferencia con una definición sencilla y clara. Y dice así: empatía es la intención natural de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar, ponerte en su lugar, de forma objetiva y racional, lo que siente otro individuo. Es decir, es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo nos agrada estar con personas con las que sienten empatía hacia nosotros y nosotros empatía hacia ellos? Es una cualidad, una capacidad sumamente importante en las relaciones. No habiendo empatía o habiendo un grado de empatía irracional, que también se puede dar, vamos a tratar hoy en esta conferencia, del tipo de empatía un poquito irracional también, en la cual la persona sufre también por ello. Cuando sentimos esa empatía por alguien y al mismo tiempo es recíproca hacia nosotros, nos sentimos muy a gusto, muy bien. Es una de las bases más importantes para las relaciones humanas. Vamos a poner algún ejemplo, ¿no? Bueno, la empatía hace que las personas se ayuden entre sí. Fíjate qué importante. Cuando tú tienes empatía hacia otra persona, te pones en su lugar, en sus sentimientos, es como si fueras tú mismo, ¿no? ¿Cómo vas a hacer algo en contra de ti mismo? Tratarás de ayudarle. O sea, la empatía hace que las personas se ayuden entre sí, es cierto. Está estrechamente relacionada con el altruismo, es decir, el amor y la preocupación por los demás, y también con la capacidad de ayudar. Luego, vemos que la empatía es uno de los valores más importantes que podemos desarrollar. ¿Qué pasa cuando una persona tiene falta de empatía? Cuando no siente a los demás, son como cosas, más bien, ¿no? Como parte del mobiliario de la vida. Qué mal se siente una persona cuando no siente ese grado de agrado o de afecto por las personas en su entorno. Pero también puede ser un grado de agrado o de afecto hasta cierto punto irracional. Y eso es como cuando nos sentimos obligados desde nuestro interior a ayudar a los demás y no sabemos decir que no. Alguien nos pide: oye, por favor, ¿me puedes dejar mañana el coche porque lo necesito para hacer un traslado? Y tú no sabes decir que no. Te gustaría decir que no porque tú también lo puedes necesitar o porque no tienes la confianza en que lo vaya a usar bien, etcétera, pero no sabes decir que no. Tienes un cierto grado de empatía alto, pero al no estar cimentado con una base de confianza en ti mismo, con una base de responsabilidad o de estabilidad emocional por tu parte, ese grado alto de empatía te está perjudicando y te está haciendo sufrir. Dices muchas veces que sí, me puedes prestar 100 euros, mañana te los devuelvo. Ya sabes que mañana no te los va a devolver, pero no sabes decir que no
y como tú los tienes, pues se los dejas y entonces pierdes la amistad, se pierden muchas cosas. Es tan importante decir sí como decir no. Y ahí influyen varios factores, no solamente la empatía, el grado de apreciación, el grado de querer ayudar a los demás. También influye tu estabilidad personal, tu nivel de responsabilidad, etcétera, etcétera. Varias cosas más. Bien, para definir y ver hasta cierto grado cuando la empatía o ese grado de apreciación acerca de los valores de los demás y el afecto que tú sientes hacia los demás y el grado de acuerdo que estableces o el nivel de comunicación que estableces con ellos, para ver cómo puede ser correcto, cómo puede ser satisfactorio, cómo puede ser beneficioso, tanto para ti como para la otra persona, vamos a analizar una cosa muy importante. En nuestros centros, en el centro de Mi Mejoramiento Personal, aquí en Vitoria, tenemos un servicio gratuito muy importante, que es un servicio que es las puertas a descubrir un nuevo mundo. Y esto me refiero al test de personalidad. El test de personalidad es un test gratuito que lo hacemos, se puede hacer online o lo puedes hacer directamente en presencial, y es muy interesante porque en el resultado del test puedes ver unas características acerca de ti mismo, donde puedes ver la empatía o el grado de apreciación que tienes hacia los demás en la vida, puedes ver tu grado establece el nivel de afinidad, realidad y comunicación. De manera que puedes ver en qué grado de afinidad te encuentras, en una afinidad en un grado 0 o más 20 o menos 20, que es el estado aceptable de una persona, con un nivel de afinidad entre 0, entre más 20 y menos 20. Por arriba podrías llegar hasta el más 100 y por debajo hasta el menos 100 en cuanto a afinidad. Y en este test me diría tu nivel de afinidad respecto a las cosas de la vida, qué grado de agrado o de afecto tienes por ti mismo, por las cosas de la vida, cuál es tu nivel de estabilidad personal, puede ser muy bajo, puede ser medio o puede ser alto. Esto, al realizar el test, son 200 preguntas en las cuales respondes de forma personal a las preguntas. Mide tu grado de afinidad. También mide tu grado de realidad o tu grado de acuerdo, la R, la realidad, tu grado de acuerdo al nivel de 0 más 100 y 0 menos 100. Cuanto más alto estés, tu nivel de responsabilidad es más alto. Tu nivel de acuerdo, tu nivel de realidad, tu nivel de ver cómo son las cosas es alto, es correcto. Pero a medida que baja, por debajo de 0 hacia menos 100, la persona es más irresponsable acerca de las cosas de la vida, acerca de sí mismo, acerca de las cosas de la vida. Y la última parte que mide el test es el nivel de comunicación. ¿Cuál es tu nivel de comunicación en la vida? Así que medimos el nivel de afinidad, el nivel de realidad y el nivel de comunicación. Medimos cómo estás tú en la vida, cuál es tu estado emocional, mental, etcétera, en la vida. Y cómo eso te afecta también a tu forma física, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde quiero centrarme porque estamos hablando de la empatía o del nivel de apreciación que una persona tiene hacia las cosas de la vida, y aquí vemos que en este nivel donde mide el nivel de comunicación en el que una persona se encuentra en la vida, toma el nivel de empatía que tiene. Imaginaros que una persona tiene un nivel de empatía muy alto. Es la típica persona que pues no sabe decir que no, que es un bonachón, que es un poquito al que todo el mundo le pide favores porque sabe que no se va a negar, ¿no? Entonces, esta persona es muy bonachona, pero si su nivel de responsabilidad es bajo o si su nivel de afinidad, es decir, el grado de estabilidad emocional es bajo, no sabe decir que no de forma racional, entonces siempre va a decir que sí y va a sufrir,
porque luego se va a dar cuenta que el decir que sí no le está ayudando. Su grado de empatía, su grado de apreciación, su grado de afecto para con las personas y su relación con ellas puede ser muy buena, pero puede verse reducida o perjudicada por los otros dos grados, la afinidad y la realidad, que pueden estar bajos. Por eso es importante. Ser apreciativo es una buena cualidad. Ser apreciativo es algo que es bueno. Apreciar a los demás, ser capaz de, como dice la definición, la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, es muy bonita, es muy bonita. La capacidad de sentirte como se siente la otra persona. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en una charla o en una discusión, la capacidad de poder ver el punto de vista de las otras personas que disienten de tu punto de vista y comprenderles también, no tener por qué llevar la razón al 100%, sino que poder ponerte en el lugar de la otra persona, eso sería empatía, poder ponerte en el lugar de la otra persona y comprender sus puntos de vista. Fijaros si es importante. Otra cosa es que tú tengas un nivel de estabilidad personal bajo, un nivel de responsabilidad bajo y cedas ante cualquier propuesta de los demás. Pero en una discusión tú puedes defender tus ideas como una persona con un alto nivel de estabilidad y también puedes comprender las razones de otras personas y eso enriquece la discusión o la charla. Otro ejemplo podría ser tú puedes estar en un estado de ánimo, pero otra persona ha podido sufrir un shock o un desengaño o algún problema y poder sentir lo que está sintiendo esa persona y comprenderla plenamente, sin que tú te pongas en su lugar exactamente, pero puedas realmente ver lo que está pasando esa persona y sentirlo, ¿no? Esa capacidad de sentir lo que la otra persona está sintiendo. Otro ejemplo, por ejemplo, más positivo, sería poder alegrarse de los logros y las alegrías de otro. Alguien ha conseguido un éxito, un amigo tuyo, un familiar, y eso es una alegría que a ti también te empapa. Pero ¿qué pasaría si no tuviéramos empatía? Pues igual hasta tendríamos una envidia y la llamaríamos como una sana envidia, porque tengo envidia porque le va bien, porque gana mucho dinero, porque es muy apreciado en la sociedad, etc. No, la empatía sana es alegrarse de los éxitos del otro. Entonces, cuando otras personas están triunfando, en realidad tú también estás disfrutando de ese éxito. Y eso es la empatía positiva. Para eso hay que tener un grado de afinidad alto, un grado de realidad alto, por encima de más 20, hacia más 100. Y entonces, si tú también tienes el grado de apreciación o de empatía alto, tú vas a disfrutar de la vida, vas a disfrutar de las alegrías, vas a sentir también cuando la gente se encuentra mal, pero sin que eso sea, las consecuencias caigan sobre ti, sino que vas a poder comprenderles. Y eso es muy necesario. Cuando una persona se siente comprendida, se siente mejor. Y puedes hacer mucho bien teniendo un buen nivel de afinidad, un buen nivel de realidad, niveles altos de afinidad, de realidad, y unos buenos niveles de comunicación, de empatía, de apreciación hacia los demás, y puedes hacer que tu vida, vamos a ver, una definición podría ser eso sería la base de unas buenas relaciones con la gente y con la vida. Tú tendrías una buena relación con la gente y con la vida, en la medida que estás alto en estos niveles de afinidad, realidad y comunicación. Bien, para más información de todos estos datos, porque hoy solamente en esta breve conferencia lo que quería dar unas pinceladas acerca de lo que es la empatía, si uno se siente mal por tener mucha empatía o son los otros los que no tienen empatía. No. Vamos a centrarnos en la empatía que uno puede tener y vamos a centrarnos también en que la estabilidad personal es importante, el nivel de realidad y nuestra responsabilidad es importante. Entonces, olvidémonos de si los demás tienen empatía.
no nos importa. Bueno, sí que nos importa, por supuesto. Hay que ayudarles a que desarrollen su empatía. Pero nosotros vamos a procurar tener ese grado de empatía positivo en el cual nos alegremos de los éxitos de los demás, podamos comprender mejor a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso, mi gran recomendación, y es uno de los logros más exitosos de cualquier vida, es estos datos vienen de este curso, que es un curso básico, cómo mejorar las relaciones con los demás. En este curso vas a aprender, fijaos, tiene un índice increíble, vas a aprender cosas tan importantes como, bueno, desarrollar en profundidad todos estos datos que hemos visto hoy y luego, sobre todo, vas a estudiar temas tan importantes como qué es eso de la afinidad, la realidad, la comunicación, cómo mejorarla, cómo disfrutar de ella, sobre todo en las relaciones. ¿Cuáles son las bases para unas relaciones exitosas? Ahí vamos a establecer, con este curso establecemos las bases para unas relaciones exitosas. Sobre todo, hay un artículo que me encanta, titulado 2 reglas para ser feliz. 2 simples reglas que si las aplicas en tu vida vas a ver cómo vas a ser feliz. Y al final del ejercicio, un artículo, al final de este curso, un artículo titulado ¿Qué es grandeza?, del cual estoy enamorado. Casi me lo sé de memoria. La definición de grandeza es algo que me lo grabaría, me lo tatuaría. Realmente lo tengo tatuado en una base más digital, ¿no? más mental. Bien, pues por mi parte, recomendaros el hacer este curso, cómo mejorar las relaciones con los demás, donde vais a trabajar cómo realmente crear las bases para unas relaciones exitosas, cómo practicar los buenos modales, cómo llevarte bien con los demás, cómo desarrollar la empatía, cómo, en fin, tantas y tantas cosas. Es muy importante. Y esto es lo que os quería decir por hoy. Básicamente, que todo esto lo podéis estudiar en este curso, podéis beneficiaros de él. Es un curso que os puede llevar 2 semanas a tiempo parcial, estudiando en realidad 20-25 horas de estudio y aplicación, porque no es solamente estudiar, es ver cómo eso que se estudia se aplica y cómo se obtienen resultados, cómo se mejoran unas relaciones. Pues muy bien, tampoco quiero alargarme mucho. El tema de la siguiente conferencia, la próxima conferencia, el miércoles 9 de noviembre, a la misma hora, a las 7:30, va a ser algo que es sumamente necesario. Os emplazo a esta conferencia porque vamos a tratar del programa de detox, cómo desintoxicarnos de la cantidad de tóxicos que estamos inhalando, comiendo, metiéndonos en nuestro cuerpo a lo largo de estos últimos años, a lo largo de nuestra existencia, ¿no? Cómo liberarnos de los efectos dañinos de las vacunas que hemos tomado, de las medicinas que hemos tomado, el alcohol, cualquier tipo de droga, de la polución que hemos adquirido, que hemos ido inhalando, de los contaminantes que se encuentran en los alimentos, etcétera, etcétera. Vamos a tratar esto y vamos a desarrollar en qué consiste este programa de detox que se puede hacer presencial, por supuesto presencialmente, porque se trata de desintoxicar nuestro cuerpo. Y esto va a ser el próximo miércoles 9 de noviembre a las 7:30. Entonces, por mi parte, esto es todo por hoy. Agradeceros vuestra atención y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Ahora os voy a dejar nuestra pantalla con nuestras direcciones, nuestros teléfonos, para que os podáis poner en contacto con nosotros para recibir toda la información que queráis. Y recordad, este es el espacio Mi Mejoramiento Personal, que es vuestro mejoramiento personal. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta el miércoles que viene.